correligionarios, correligionarias, muchísimas gracias a distintos representantes, militantes de derechos humanos, diputados de representativo y representantes de nuestros pueblos originarios, legisladores nacionales, provinciales, militantes de distintos lugares de la República Argentina y por supuesto de nuestra provincia del Chaco, y muy especialmente agradecer a nuestro querido amigo y compañero de ruta Raúl Policarpo Acosta. Vicepresidente de la Cámara de Diputados de nuestra provincia, como así también de Leandro Santoro, muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias Gustavo López, muchísimas gracias Leopoldo Morón, muchísimas gracias a todos quienes han venido de distintos lugares para conmemorar este 81 aniversario de Forja, defendiendo las banderas históricas del campo nacional y popular de la República Argentina. No quería hablar mucho para escucharlos a nuestros oradores invitados principales, pero sí me parece que es necesario decirles que el mundo está en crisis, un mundo que empezó con la agudización extrema de un neoliberalismo que tiende a generar una injusticia social de base estructural en nuestra humanidad. 871 millones de hambrientos, cerca de 65 millones de migrantes que pululan de un lugar a otro sin encontrar un lugar en nuestro mundo. 1.200 millones de indigentes, 3.000 millones de pobres, 900 millones de personas que no tienen agua potable, cerca de 1.400 que no tienen electricidad, me refiero en millones, o 2.160 millones de personas en el mundo que no tienen ni siquiera condiciones sanitarias mínimas. Habla de una injusticia que tiene en el neoliberalismo la base fundacional de la misma. Por eso el mundo ha tenido una crisis estructural en el año 2009 y se ha agudizado precisamente por la especulación financiera internacional, por la guerra de monedas, que se tradujo en una guerra comercial, y también en la visión geopolítica de Estados Unidos para condicionar severamente a los países emergentes. ¿O ustedes creen que la disminución del precio del petróleo se aplicó por parte de Estados Unidos para qué? Para terminar con la pretendida hegemonía de base regional de Rusia, para disminuir la tasa de crecimiento de China, para generar una agudización de procesos de crisis en gobiernos populares como Venezuela, Brasil o Argentina. No cabe la menor duda que ellos pretenden condicionar severamente el crecimiento, el desarrollo y la articulación de movimientos populares y gobiernos populares para gobernar en beneficio del pueblo. Pero esto tiene también un correlato histórico en la República Argentina. Hoy venimos aquí a reivindicar las banderas del movimiento nacional y popular, las banderas históricas de Alem, las banderas históricas de Irigoyen, las banderas históricas de Perón, las banderas históricas de Ilia, las banderas históricas de Alfonsín, las banderas históricas de Néstor y de Cristina. No es casualidad que en la República Argentina, por primera vez en nuestra historia, gobierna una centro-derecha a nivel neoliberal que representa nítidamente los intereses corporativos. Las luchas históricas en la República Argentina se iniciaron entre unitarios y federales. Las luchas históricas estuvieron signadas por la distribución de la renta aduanera, esa misma renta aduanera que hoy implica la discusión de la coparticipación federal, que es la base de la sostenibilidad de nuestras provincias y de nuestros municipios. Estamos reclamando lo que históricamente nos pertenece, porque esa es la base para construir justicia social en la Argentina. Nuestras luchas
confrontación contra el monopolio comercial y el libre comercio que destruía nuestras industrias del interior. Esas son nuestras luchas históricas que fueron encarnadas por nuestros movimientos populares en defensa de nuestra identidad, de nuestra soberanía, de nuestra libertad y de los intereses de nuestro pueblo. Nosotros hoy tenemos por primera vez un gobierno cuya conducción política no es ejercida por un líder político que ha surgido de ese campo nacional y popular ni de esas luchas históricas. No es casualidad que Mauricio Macri hoy represente la más cruda representación corporativa en contra de los intereses populares. Y no es casualidad que hoy estemos aquí nosotros, porque es nuestro compromiso y es nuestro deber histórico generar las condiciones para la construcción de la unidad del campo popular que permita reconstruir un movimiento histórico para combatir frontalmente contra un neoliberalismo que va a condicionar nuestro futuro. Nosotros tenemos que ser capaces de construir una centroizquierda de base nacional, popular, progresista, populista, imbuida de fundamentos esenciales de un humanismo cristiano que permita generar en la justicia social, en la independencia económica y en la soberanía política los principios rectores de un proyecto que englobe a los argentinos. Nosotros no podemos de ninguna manera consentir a aquellos mismos correligionarios de ustedes que en algún momento de la historia compartieron principios de lucha. ¿Qué hacen aplaudiendo a Mauricio Macri, conmemorando el cincuentenario del golpe institucional a Arturo Illia? Les debería dar vergüenza de ceder las banderas históricas a aquel que es un verdadero ejecutor de políticas de exclusión social. Nosotros tenemos que reivindicar en este acto aquella epopeya del 2 de abril del año 1916, el centenario del primer triunfo de Hipólito Yrigoyen, basado en la ley Sáenz-Peña para el voto único, secreto, obligatorio y libre, que tenía el objetivo de garantizar la representatividad popular en democracia. Pero también tenemos que reivindicar su posición autónoma y soberana cuando en la Liga de las Naciones se disputaba una ejecución de una política exterior que perjudicaba a la Argentina. Es la misma referencia histórica para rescatar desde Sabio a Mosconi la administración de los recursos estratégicos y el rol del Estado para defender nuestra soberanía. Tenemos que reivindicar aquel Arturo Illia del 25% del presupuesto nacional en educación, aquel que se opuso al chantaje de los laboratorios y aquel que fue capaz de terminar con contratos petroleros espurios que condicionan nuestra soberanía. Tenemos que reivindicar la bandera de Raúl Alfonsín, que generó las condiciones para reivindicar los derechos humanos en la Argentina, fortalecer la democracia, construir un país con ejercicio soberano en contra de las corporaciones. Tenemos que reivindicar a Néstor y Cristina, que se pusieron fuertes para decirle no al Fondo Monetario Internacional, para promover la mayor inclusión social después de Perón y para generar un desarrollo autónomo y soberano. Y claro que ahora todos hablan de corrupción.
Nosotros somos militantes del campo nacional y popular que tenemos vocación de servicio y no nos llevamos un peso en el bolsillo. Nos llevamos claramente una militancia en contra de los grupos corporativos que quisieron destituir siempre a los gobiernos populares. Por eso, en la República Argentina hay que discutir en serio de corrupción. Yo no digo que todos los jueces son corruptos. Yo no digo que todos los periodistas son corruptos. Yo no digo que todos los empresarios son corruptos. Yo no digo que todos los sindicalistas son corruptos. Pero sí digo que hay corrupción en la justicia, que hay corrupción en el periodismo, que hay corrupción en los sindicatos, que hay corrupción en los empresarios. Entonces, hablemos en serio de corrupción. Hay dos grandes corruptores en el sistema político internacional: la industria de armamentos y la industria financiera. Porque por un lado promueven invasiones en los países, se apropian del petróleo para comerciar ilegalmente, usan al narcotráfico como fuente de lavado y lo lavan en los bancos del sistema financiero, dejan a los muertos en nuestra patria y se llevan la plata en paraísos fiscales. ¿Cuándo vamos a hablar en serio de corrupción? Vamos a fustigar a los políticos que se corrompen con las prebendas del sistema para servir a los intereses corporativos, pero vamos a defender a los políticos que tenemos pelota para confrontar con las corporaciones. No les tenemos miedo a la persecución judicial, porque nos asiste la verdad y la justicia. No le tenemos miedo a las operaciones de prensa, porque tenemos el afecto de nuestro pueblo. Y no le tenemos miedo para confrontar, porque tenemos el coraje de la convicción y la tradición de nuestra bandera. Pero a su vez, y por último, un mensaje respecto a la gestión de este gobierno nacional. Porque es bueno no dar discursos rimbombantes, sino síntesis de la acción que están llevando adelante, que es la máxima corrupción de la República. Primero, fueron capaces de designar 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto, y en vez de que nuestra oposición genuflexa le rechace in limine la postulación de los jueces, se lo aprobaron en gran mayoría. Son los mismos que generaron una transferencia de ingresos de más de 20.000 millones de dólares en 6 meses a grupos económicos concentrados. Son los mismos que derogaron la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual o de la Argentina Digital para concentrar voz, imagen, datos y telefonía celular en 3 grupos económicos nacionales e internacionales. Eso implica transferir 10.000 millones de dólares, una corrupción tan alevosa que no tiene ni siquiera dimensión, pero no se ven los dólares, porque los dólares están en las cuentas offshore o en las cuentas del exterior de estos grupos que son dominantes a la hora de generar políticas y mensajes. ¿Dónde está nuestra dirigencia opositora que no aparece para oponerse a ese vandálico suceso de generación de políticas públicas que genera la destrucción de un sistema de seguridad social, un blanqueo alevoso o mecanismos que en definitiva transfieren ingresos a los más ricos de nuestro pueblo, de nuestra patria? Es decir, destruyen la economía, destruyen a la sociedad y usan de la pantalla la corrupción. Macri, déjenos de engañar al pueblo argentino, empiece a gobernar para el pueblo argentino, termine con sus mentiras. Aquí lo que tenemos
destruye el sistema de seguridad social, no tendremos futuro. Si se liberan las importaciones, destruirán nuestra industria nacional y también destruirán empleos como lo están haciendo hasta ahora. Si no se reactiva la inversión pública, nuestros obreros de la construcción no tendrán capacidad para crecer. Si efectivamente hay licuación del salario real del 15%, como ya lo estamos notando, con 42% de inflación, los trabajadores tendrán menos ingresos, menos poder de compra, menos consumo y los comercios no podrán vender. Si nosotros no tenemos impacto y reactivación de la demanda agregada, entonces la Argentina tendrá un horizonte de desempleo y de exclusión social. Y a eso tenemos que oponernos. Por eso tenemos que aprender la lección de la historia, pero también tenemos que formarnos como cuadros políticos, porque los partidos y movimientos políticos del campo popular tenemos siempre los mismos problemas. Cuando llegamos al gobierno, muchas veces recibimos de prestado a aquellos aquellos lobos que se disfrazan de ovejas para servir eventualmente a nuestros intereses y terminan sirviendo los intereses de siempre. Por eso, compañeros, compañeras, correligionarios y correligionarias, este es un momento de nuestra historia en donde no podemos permitirnos contradicciones secundarias. Tenemos que tener la capacidad para construir unidad del campo popular. Tenemos que ser capaces de fomentar la representatividad genuina de nuestros sindicalistas y nuestro movimiento obrero para que vuelvan a ser la columna vertebral de nuestro movimiento nacional y popular. Tenemos que reconstruir a los movimientos sociales como actores plenos de participación política. Tenemos que convocar a los empresarios del campo nacional para generar un modelo de crecimiento autónomo. Y tenemos que recuperar a nuestra clase trabajadora en la movilización popular para defender nuestras banderas históricas. Y tenemos que recuperar a todos y cada uno de nuestros militantes del campo nacional y popular para levantar las banderas de siempre, para rendir homenaje a nuestros líderes y para seguir construyendo la patria que nos merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, intendente. Muchas gracias, Coqui, por esta noche especial aquí en el Club Don Bosco de la Ciudad de Resistencia.